compartir con ustedes las 5 razones más importantes por las que dejé de comprar ropa nueva y empecé a comprar solo ropa de segunda mano. Hace unos 4 años empecé a vivir una vida muy diferente porque empecé a vivir sin plástico. Entonces, desde ese momento empecé a ver también que existen varias industrias que tienen que ver indirectamente o directamente con ese problema de plástico. Y una de esas industrias es la industria de textil. ¿Sabías que la moda es la segunda industria más contaminante después de la industria de petróleo? Y esto nos lleva a la primera razón por la cual dejé de comprar ropas nuevas. Porque al comprar ropa de segunda mano, vas a contribuir a evitar la destrucción del medio ambiente. Cada pieza que tú compras está hecha de un determinado tipo de material. Alrededor del 60% de la ropa fabricada está hecho de plástico. A estos materiales se le llamamos materiales artificiales o sintéticos. El 16% de la producción de plástico consiste en la fabricación de textiles sintéticas, como el poliéster o un nylon. El 40% de nuestra ropa está hecho con el material algodón, que es un material natural. ¿Cuál es el problema entonces? Pues algodón es un material que necesita mucha agua y también generalmente se utiliza bastante pesticidas para tratar el algodón. Y eso no afecta solo a la naturaleza, pero también a las personas que trabajan en esa industria. También existen materiales que son naturales, pero que son de origen animal, como la lana y la seda. Pero desgraciadamente en muchos casos se trata a esos animales súper cruel. Mi segunda razón por comprar ropa de segunda mano es porque reduces el tamaño de los vertederos. Hoy en día mucha ropa en las tiendas tiene una calidad súper baja, por el cual se puede casi llamar algunas ropas de un solo uso, como se dice también al plástico de un solo uso, porque son ropas de muy mala calidad y los fabricantes lo hacen a propósito para que las personas compran más y tiran su ropa más antes que antiguamente. Además de eso, también muchas marcas queman la ropa que no han podido vender y ese es un problema súper grande porque al quemar ropa vas a liberar muchas partículas súper pequeñas que se le llaman nanopartículas de plástico, nanopartículas sintéticas que entran en el aire. Y eso quiere decir que nosotros ya estamos respirando partículas súper minúsculas que no podemos ver con nuestros ojos. Un estudio descubrió que estamos comiendo un promedio de una carta de crédito por semana por persona de micro nanopartículas. La tercera razón tiene que ver con las personas detrás de nuestra ropa. Al comprar ropa de segunda mano, no estás financiando la explotación laboral y infantil. Muchas prendas se fabrican en África o Asia, donde la mano de obra es barata y donde los derechos humanos no son una prioridad. A elegir de comprar ropa de segunda mano, le quitas el poder de ese comercio injusto. Mi cuarta razón es que apoyas a la economía local. A mí me encanta de que cuando entro a una tienda de segunda mano o cuando entro a un mercado de pulgas, yo sé exactamente a dónde va el dinero que yo pago para una prenda de ropa de segunda mano. Entonces, eso es una de las cosas que me encanta. Y también hay algunas veces lugares donde tu dinero va a una buena causa. Aquí, por ejemplo, donde estoy ahora, hay un lugar donde puedes comprar ropas de segunda mano y todo el dinero
va para una casa donde tratan los animales que son de la calle, ¿no? Que necesitan comida, que necesitan cuidado. Y a mí me encanta también eso, saber que el dinero va a un destino justo y así ayudas a los demás al momento de comprar ropas. La última razón por comprar ropa de segunda mano es que estimulas tu creatividad. A mí me encanta que cuando entro a una tienda de segunda mano y veo una prenda y yo empiezo a imaginarme, por ejemplo, y si quito esas mangas sería un vestido súper linda. Entonces cuando llego a casa modifico las cosas que a mí no me gustan y así llega a ser una prenda que a mí me encanta. Y como la ropa de segunda mano es barato, no tienes que preocuparse que si te sale mal, porque esa ropa, esa tela lo puedes utilizar también para otros proyectos creativos o en el peor caso lo puedes usar como un paño de limpieza. Si buscas en internet todo lo que puedes hacer con tela que ya no lo utilizas como ropa, hay un montón de proyectos súper buenos. Estos fueron los 5 razones más importantes por las cuales yo decidí de evitar comprar ropa nueva. Por supuesto, no hay solo la opción de comprar ropa de segunda mano, también hay la opción de intercambiar ropas con tus amigos, ¿no? Que también muchas veces hago. O alguna persona que tiene ropa en su casa que nunca utiliza, que uno se pone un poco aburrido a veces con su propia ropa, ¿no? Me encantaría saber si les pude convencer a comprar ropa de segunda mano o a intercambiar ropa con otras personas. Déjame saber en los comentarios y si te gustó ese video y si te gustaría ver un poco de otros videos de ese tipo, no olvides de cliquear en ese botón aquí o aquí, no me acuerdo, para inscribirse en ese canal porque voy a hacer más videos de ese tipo. Entonces, bueno, sería bueno que se comparten y que otras personas también se inspiran con esas ideas. Bueno, muchas gracias por mirar ese video, espero que te gustó y hasta la próxima.